Bienvenidos y bienvenidas. Estamos esperando que todos se integren a la sala. Hola a todos y todas. Estamos esperando que se conecten y que ya se integren. Hola a todos y todas. Nuevamente veo varias caras conocidas ya. Hola, Mientras... hola. 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 Estamos con eco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Maca está ahí en silencio. Perdón, ahora sí. Yo estaba hablando, muy entusiasmada. Les voy a ir contando las medidas de seguridad que hemos tomado para la sesión de hoy. Como ya es habitual, hemos silenciado todos los micrófonos para que podamos desarrollar bien la presentación. Les pedimos no abrir enlaces de personas desconocidas. También, si tienen problemas de conexión, pueden apagar sus cámaras o pueden intentar seguirnos desde Facebook, que también ahí la conexión es bastante estable. También lo que les vamos a pedir tanto para esta sesión como para las que vienen es poder participar en un clima de respeto tanto para las expositoras como para quienes están realizando comentarios y están participando de esta sesión. Mi nombre es Macarena Pagels, soy parte del equipo de Fundación La Fuente y hoy me acompaña Ismael Rivera como anfitrión. Vamos a iniciar esta tercera sesión de nuestro seminario online Mirar, Oír, Sentir, Lecturas para las aulas virtuales. Agradecemos el apoyo de Fundación La Fuente, Molplaza y la Ley de Donaciones Culturales por hacer posible esta iniciativa. Para quienes se vienen integrando hoy, les contamos que este seminario ha sido organizado por Biblioteca Viva con la intención de explorar y ampliar las posibilidades de lectura con los estudiantes y con la comunidad en general. El día lunes estuvo dedicado a la primera infancia y al rol que juega la oralidad y el juego en esta etapa. Y en la sesión de ayer tuvimos un amplio acercamiento de las novedades editoriales dentro del campo de la literatura infantil y también vimos cómo abordar la literatura desde la filosofía para niños y niñas. En la charla de hoy vamos a profundizar un poco más en los temas que habitan en la literatura infantil y juvenil. También les vuelvo a comentar que al finalizar todo el seminario, a partir de la próxima semana, vamos a compartir un material complementario a cada charla que va a estar disponible en nuestro sitio web www.bibliotecaviva.cl. Bueno, Macarena ya compartió la pantalla. Como pueden ver ahí, la charla de hoy se titula El rol de la literatura infantil y juvenil en la promoción de los derechos de los niños y las niñas. Las expositoras de hoy serán Macarena López. Ella es historiadora, diplomada en Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia y diplomada en Intervención Comunitaria. Su especialización la ha conducido al trabajo directo con comunidades, permitiendo identificar necesidades y abordarlas a través del impacto que pueden generar las artes, la música y la literatura para la promoción de los derechos humanos y la memoria. Forma parte del colectivo artístico La Cajita, quienes realizan experiencias de tipo sensorial para las infancias y es actualmente subdirectora de Biblioteca Viva Egaña. Diana Bravo es licenciada en Literatura de la Universidad de Chile, trabaja en el proyecto Biblioteca Viva desde el año 2015 como directora de biblioteca y mediadora de lectura. Cuenta con estudios formales en literatura infantil y juvenil, mediación cultural y fomento lector, y ha sido integrante durante 5 años del Comité de Valoración de Libros de Troquel, nuestro centro de estudios de Fundación La Fuente. Actualmente es directora de Biblioteca Viva Tobalaba y coordinadora regional de este proyecto.
Ahora cedo la palabra a Macarena López para que comience con su presentación. Bienvenida, Macarena. Y Diana. Muchas gracias, Macarena. También gracias a Fundación La Fuente, Biblioteca Vida y Mall Plaza por la oportunidad de conversar acerca de estas temáticas. Bueno, antes de partir la presentación, les queremos contar un poco de cuáles son las temáticas que vamos a tratar. Vamos a partir con una breve introducción a lo que son los derechos humanos. Después nos vamos a enfocar en la educación con enfoque de derechos. Posteriormente vamos a ver los temas, las omisiones y las aprehensiones en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Vamos a seguir con el tema de los enfoques para la educación en derechos humanos desde la literatura, y finalmente vamos a hacer una revisión bibliográfica de los títulos, temas y propuestas de la lectura. Entonces, para poder partir con esta charla, me gustaría invitarlos a reflexionar qué son los derechos humanos o qué entendemos por derechos humanos. Ante esta premisa, me gustaría que ustedes reflexionaran en su interior que cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿A qué lo asociamos? El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ante esta idea sobre que nos dice el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, quiero detenerme en la palabra fraternidad. La palabra fraternidad proviene del latín frater, que quiere decir hermano, en donde apuntamos al tema de la hermandad, la empatía, el respeto. La fraternidad lo entendemos desde lo afectivo, desde la confianza, y el trato desde el respeto y la tolerancia. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos fundamentales que promueven, protegen, garantizan y respetan la dignidad de las personas y de los pueblos. La dignidad es lo primordial para entender el tema de los derechos humanos. Y esta dignidad descansa en la condición de ser persona, lo que mencionábamos anteriormente con el artículo 1 de la Declaración Universal, lo cual tiene relación con estar dotado de razón o de conciencia, o sea, los únicos seres vivientes que tienen derecho a esto son las personas, valga la redundancia. Por tanto, el cuerpo no se posee, sino que se integra a la identidad. Por ejemplo, yo soy un cuerpo, yo soy una persona, y esto lo vinculo a un contexto histórico, sociopolítico, cultural, etc. Y esto me da valores, significados y sentidos dentro de la creación de una cultura y me da identidad. Entonces, los derechos humanos surgen por la necesidad de reconocer, respetar y promover la dignidad de todos los seres humanos. La Declaración Universal nos habla que existen 4 valores fundamentales. Y estos 4 valores fundamentales, el primero, que es el valor de la vida, está asociado a la identidad del sujeto de derechos. Esto lo podemos relacionar con la calidad y la cantidad de vida de forma digna. Por otra parte, tenemos el tema de la libertad, que lo tenemos que entender como el cimiento que une la diversidad de los pueblos, ya que construye las relaciones como una fuente generadora del sujeto moral y el sujeto de derechos. La libertad fija la libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir la libre determinación de los pueblos? Que tiene relación con la posibilidad de elegir, de que nosotros podemos elegir cómo queremos ser gobernados, siempre apuntando al tema de la democracia. Y la libertad siempre la debemos realizar desde un principio de equidad. Por otra parte, tenemos el tema del trabajo, que busca evitar que el hombre se transforme en un objeto o un instrumento al servicio del otro. Lo tenemos que pensar como una potencia transformadora de creación y va a apuntar a la soberanía de los seres humanos. Ante esta situación y pensando en el valor del trabajo que nos promueve la Declaración Universal de Derechos Humanos, quiero hacer una mención de 2 postulados que nos invitan a reflexionar en torno a esta temática. Primero quiero mencionar al artista chileno Claudio Muñoz Oyarce, que en una exposición llamada Esclavitud Especializada, Fragmentos de la Fuente, que realizó en el Museo de Arte Contemporáneo, él mediante
pinturas, esculturas y dibujos nos aborda el tema del neoliberalismo a través de la esclavitud. Y por otra parte, Fernando Atria, un abogado chileno, en uno de sus postulados nos explica cómo el sistema neoliberal no ve la desigualdad como un problema, ya que incluso fomenta la desigualdad cuando es económicamente conveniente. Por otra parte, tenemos el valor de la justicia, que podemos entenderlo como la ecuación de paz entre quienes viven el conflicto y las crisis propias de la imperfección humana. La justicia es necesaria para la cohesión, para la seguridad de las personas, ya que genera protección e impulsa a rebelarse contra los 3 atentados que se reconocen. El primero es la miseria y el hambre. Otro es los actos de barbarie, que si alguien no sabe muy bien a qué se refiere, podemos poner de ejemplo las torturas, ese es un acto de barbarie, y finalmente la tiranía y la opresión. Entonces, la justicia se transforma en el alma, la conciencia de la lucha humana. Ante este escenario, ¿quién es el encargado de promover y de garantizar los derechos humanos? Bueno, el Estado es el encargado de promover, garantizar, respetar los derechos humanos y lo realiza a través de un instrumento jurídico que es conocido como la Constitución. La Constitución podemos entenderla desde 2 miradas. Primero está desde el punto de vista orgánico, en donde los invito a pensar como la columna vertebral del Estado. Y para esto, primero reflexionemos en el cuerpo humano. ¿Cuál es la función que cumple la columna vertebral? Nos sostiene, ¿cierto? Entonces, es a partir de la columna vertebral que sostiene nuestro esqueleto, y a partir de esto se da la funcionalidad y movimiento de nuestro cuerpo, podemos pensar la Constitución, ya que la Constitución, al ser la columna vertebral del Estado, hacemos referencia a que es la base que asigna la funcionalidad de los diferentes poderes de un Estado, por ejemplo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Por otra parte, tenemos el punto de vista valórico, en donde lo podemos pensar como un escudo del país, que en el fondo esto quiere decir que delimita los diferentes poderes del Estado y le da la protección a la ciudadanía en su conjunto. Por eso es tan importante la constitución que tiene un país, porque la constitución debiese estar construida bajo la legitimidad ciudadana, debiese ser construida bajo la ciudadanía en su conjunto. Por tanto, cuando tenemos ya este escenario, de a poco vamos entendiendo un poco lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos nos dicen que las personas somos sujetos de derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Para el derecho, que lo entendemos como un conjunto de principios y normas, los únicos sujetos de derecho son las personas. Y acá se deja de lado los animales. No voy a entrar en ese tema, en el debate, porque nos vamos a centrar únicamente en lo que son los derechos humanos, los derechos de las personas. Y nosotros, al ser sujetos de derecho, obtenemos mecanismos de protección legal, pero a su vez también tenemos deberes. Y esto se traduce en obligaciones para poder ejercer nuestros derechos. En una encuesta que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante el año 2014, si no me equivoco, se le preguntó a los chilenos a qué asociábamos los derechos humanos. Un 87,2% lo primero que respondió fue a crímenes de la dictadura, un 55,9% a temas de vivienda y salud, y un 30,7% un derecho a la no discriminación de las minorías. Si ustedes se dan cuenta, esta cifra, si hacemos la sumatoria total, no se condice, pero esto tiene relación porque algunas personas respondieron más de alguna alternativa, pero en su gran mayoría la gente asoció el tema de los derechos humanos a las violaciones sistemáticas que ocurrieron durante las diferentes dictaduras militares, no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano. Entonces, ¿por qué es importante educar desde un enfoque de derechos? La Declaración Universal, cuando la leemos, antes de empezar punto por punto a desarrollar los diferentes artículos, parte diciendo que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación
el respeto a estos derechos y libertades, ya que apunta a que por medio de medidas progresivas de carácter nacional e internacional puedan ser reconocidas y aplicadas de forma universal y efectivamente entre los pueblos y los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Entonces, la Declaración Universal ya nos está diciendo que la educación debiese ser la base para que nuestros derechos se cumplan, se promuevan, se protejan, se respeten. Entonces, ¿cómo podemos educar con un enfoque de derechos? En el año 2011, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y Formación en materia de derechos humanos nos sugiere y nos dice que los educadores se transforman en facilitadores y mediadores de conocimiento. Asimismo, debemos facultar a las personas para que disfruten sus derechos, los ejerzan, respeten y defiendan de los demás. Es importante que los educadores sean capaces de entregar herramientas que permitan a los niños, niñas y adolescentes estar actualizados en el presente, reflexionar sobre nuestro pasado e inferir sobre el futuro. Y en este punto me voy a detener de forma muy breve. ¿Por qué? Porque pasa que en muchos currículums escolares no está incorporado el tema de la memoria reciente y es fundamental para que nosotros podamos ejecutar políticas públicas que apunten al desarrollo de una nación, de un país. Nosotros no podemos hacer caso omiso a violaciones o a vulnerabilidades que se hayan vivido a nivel país. Por otra parte, la literatura contribuye en esta formación integral del individuo a través de un rol social y democratizador. Ya lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero la literatura, desde el punto de vista de los derechos humanos, cumple un rol fundamental porque socializa, porque democratiza. Y por otra parte, la relación entre los derechos humanos y las personas tiene que ver con la afectividad. Hay que ahondar en ellos, en lo que significan, y hay que comprometerse con ellos y sentirlo como parte de nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos proponen? Un currículum escolar con un enfoque de derechos debiese contar con estas cosas que son básicas. Uno de los puntos que se menciona es que un currículum debiese tener los conceptos básicos de los derechos humanos. Asimismo, debiésemos capaces de estudiar y de entender la institucionalidad de la protección de derechos. Por otra parte, debiésemos entender y fortalecer formas que apunten a la democracia. Por otra parte, y lo que les mencionaba anteriormente de la memoria reciente, es importante que el currículum escolar cuente la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en la memoria reciente para evitar que no vuelvan a ocurrir estos hechos. Por otra parte está la educación para la paz, la igualdad y la no discriminación. Por otro lado está la educación medioambiental, que yo creo que este es uno de los temas que ha sido más tratado dentro del currículum escolar y donde tenemos como más avances en esta materia, uno de los temas que más se toca, que más se reflexiona, que más se hacen actividades. Y finalmente está el tema de la educación sexual, que es una gran deuda pendiente que tenemos no solo a nivel país, sino a nivel latinoamericano y probablemente mundial, el tema de la educación sexual, ya que no está incorporado dentro de los currículums escolares. También falta mucho para que las políticas públicas apunten en educar a la ciudadanía en su conjunto en esta materia. Hola, espero que estén muy bien. Vamos a continuar, ya gracias a la Maca que nos dio esta información, con una parte un poco más práctica tal vez, con el objeto de ejemplificar cómo tratar los derechos humanos desde las bases curriculares de este país. Recopilamos 3 ideas para trabajar desde distintas asignaturas, específicamente historia y lenguaje, en que estos contenidos van especialmente de la mano. Son solo 3 ejemplos para distintas edades, pero ojo que entre el material que le vamos a enviar van unos cuadernillos con muchas más ideas y recursos para la educación en derechos humanos de forma transversal. Nos parece significativo revisar en detalle algunos títulos, pues a través de la literatura podemos tener un acercamiento empático con los derechos humanos a través de la identificación con los personajes y el involucrarse con la trama. También desde las artes visuales hay mucho que decir,
pero por temas de tiempo lamentablemente no podemos entrar en esa conversación. Sin embargo, me gustaría mencionar que las bibliotecas, aparte de contar con una colección bibliográfica para trabajar, también tenemos exposiciones, y en mi experiencia personal recuerdo dos muy enriquecedoras: Arpilleras por la Vida, de la Vicaría de la Solidaridad, y la exposición Deseos para el no viaje, de la artista venezolana Wikipirela. Cuando nos visitaron estudiantes, recorrimos esas muestras y salieron reflexiones muy enriquecedoras. Pero bueno, volvamos al tema de nuestras bases curriculares para historia y lenguaje. Y acá tenemos algunas ideas para el tercero básico. En historia se solicita que niños y niñas aprendan a conocer sus derechos y sepan que la sociedad debe garantizarlos. Por su parte, para el mismo curso en lenguaje, se pide que las y los estudiantes sean capaces de profundizar en sus lecturas desde lo explícito y lo implícito, que sean capaces de describir lo que ocurre y emitir opiniones sobre aquello. Para este ejercicio puede servir un título como el libro El caso de Lorenzo, de la autora francesa Isabel Carrero. A través de este libro podemos conversar sobre los derechos de las personas con discapacidad, en específico de la discapacidad intelectual. Lo bueno es que podemos utilizar este recurso en este momento, pues hay un video en YouTube con su narración y con sus imágenes animadas de excelente calidad, que por temas de tiempo no podemos reproducir los videos ahora, pero les vamos a ir compartiendo todos estos links. Pasemos a la siguiente, por favor. En sexto básico también existe la necesidad de informar y concientizar sobre los derechos humanos, y en lenguaje analizar textos interpretando el lenguaje figurado, analizando a los personajes y los contextos en los que viven. En este sentido podemos destacar un libro más inferencial, como el precioso libro álbum Camino a Casa, del autor colombiano Jaire Buitrago, donde el texto, que es bastante breve, conversa a la perfección con las imágenes, generando una doble lectura muy enriquecedora, donde cada quien desprende e infiere a su ritmo. Y aquí quiero detenerme porque es fundamental para quienes trabajamos en la mediación lectora con infancia no forzar la interpretación de los libros. Cada niña lee, entiende y comprende según sus referentes, sus intereses, su capacidad de observación. Nosotros les podemos ayudar incentivando ciertas interrogantes, como explicaba ayer Rosario Medina en relación a los libros de filosofía visual, pero no decirles lo que es correcto leer o no en un libro. Y esto se los menciono porque el relato que subyace en Camino a Casa es la nostalgia de una niña hacia un familiar muy cercano que, producto de la opresión política, ya no está en su vida. Me pareció interesante compartirles una video reseña también de un padre que nos cuenta su opinión sobre este libro y los motivos por los que quiere leerlo junto a su hija. Ella es muy pequeña, creo que tiene como unos 3 años, pero él espera ansioso poder compartir esa lectura con ella, y los comentarios que hace creo que se relacionan muy bien con lo que estamos hablando en esta presentación. Además, también hay un link a una videolectura que es la que encontré de mejor calidad. Ambos enlaces están en YouTube y se los vamos a compartir. Por favor, la siguiente lámina. Y finalmente, para la enseñanza media, podemos cruzar las lecturas de un texto informativo con un texto dramático con enfoque de derechos a través de la obra El Lilan. Esta obra teatral fue creada en base a un crimen real de transfobia hacia una persona chilena de 26 años, Dylan Vera, o Jamie Andrea, persona homosexual y transexual. Escrito por Bosco Cayo, fue editado en formato libro por la editorial Oxímoron en el año 2019. Es un texto potente, crudo, que permite una reflexión profunda sobre los derechos humanos de las diversidades sexuales en Chile. Estas 3 actividades que les propusimos son una invitación, un gesto para que miremos qué recursos podemos encontrar actualmente para trabajar de tal forma que crucemos distintas asignaturas, habilidades y conocimientos. La siguiente, por favor. Gracias. Y esto es un muy breve, brevísimo repaso por la literatura infantil juvenil, que nos permita entender por qué es tan difícil encontrar títulos para pensar con la infancia y la juventud los derechos humanos. Y es que hay muchas restricciones formales y temáticas, y vamos a ir revisando algunos antecedentes, ¿ya? Primero que todo, originalmente no había una literatura infantil juvenil. Los jóvenes en la infancia leían exactamente lo mismo que los adultos. Ahora bien, cabe recordar que la literatura, los libros y el alfabetismo eran un privilegio hace algunos siglos atrás. Pero estos jóvenes que tenían la fortuna de poder leer fueron diferenciándose en relación a sus intereses y apropiándose de estos libros que conocemos como literatura ganada, que se la ganaron para sí mismos. Temas de aventura, ciencia ficción, leyendas populares, canto y en especial la novela de aprendizaje o de formación que constituye el viaje del héroe fueron sus favoritas.
El viaje del héroe consiste en esta clásica estructura que perdura hasta hoy, donde un joven o una joven protagonista parte desde su lugar de origen a un viaje desde el que retorna completamente transformado, gracias a las experiencias que vive, a las peripecias. Y esto lo vemos desde Odiseo hasta Bácar. Esta estructura hasta hoy nos permite identificar o decir que un libro es juvenil, y esto lo vamos a retomar más adelante a propósito de un par de novelas que vamos a revisar. Bueno, con esto se inicia un mercado con su público demandante y nace lo que con Graciela Montes entendemos como la literatura de corral. Estos textos están pensados desde su origen para niños y niñas, son altamente moralizantes porque tienen el objetivo de formar a los y las adultas del futuro. Es una literatura simple en términos de lenguaje, estructura y contenido. Nada de palabras difíciles ni tramas enrevesadas, y daban batalla a la fantasía, donde abundaban, por ejemplo, brujas, demonios, ogros y demás seres del imaginario popular que encarnan lo abyecto, lo perverso y lo lujurioso de la humanidad. Y entonces tratan de enfocarse en la realidad, pero solo en lo ameno y lo más digerible de esta. Entonces aquí casi no se habla del sufrimiento, para nada del sexo, muy poco del cuerpo, y ni se mencionan los abusos. Acá podemos ejemplificar con los cuentos clásicos como La Cenicienta, Hansel y Gretel, Blancanieves, que provienen de relatos de tradición oral bastante cruentos, pero que al convertirse en literatura destinada a la infancia pasaron por múltiples filtros que lo han convertido en lo que conocemos hoy, y Disney y todo eso. ¿Hoy algo le pasó a las láminas? La que viene es la del S, todos somos sensoriales. Sin embargo, la vida tal como es, se abre paso en la literatura infantil y juvenil y surgen los libros que no rehúyen los temas complejos. El problema que aquí surge es el de la censura, y esto va ligado directamente con nosotros las personas adultas, que somos quienes seleccionamos aquello que leen niñas, adolescentes y jóvenes. Por eso es clave retomar este texto del año 1992, pero sumamente vigente, de Perry Nodelman, Todos somos sensores. Este es un punteo que vamos a ir comentando. Primero, Nodelman nos hace preguntarnos si acaso los textos que leímos en nuestra infancia realmente tuvieron una influencia en nuestra personalidad. Ejemplo, ¿somos racistas por haber leído o haber visto Lo que el viento se llevó? ¿Nos convirtió en adultos violentos leer cómics como Expand o mangas como Akira? Y estos son mis referentes particularmente, porque precisamente Nodelman nos invita a meditar sobre nuestras propias lecturas juveniles e infantiles, pensar en qué clase de personas nos consideramos y luego preguntarnos si nos hicimos mala gente por leer acerca del mal a temprana edad. Luego hay que ver objetivamente que por aislar ciertas lecturas que consideramos que no son apropiadas para la infancia, por contener temas de los que preferimos que aún no se sepa, esas cosas no van a dejar de pasar en el mundo. La infancia accede a la televisión y ni el mejor control parental hará que no vean la publicidad con todos sus estereotipos, o que accedan a internet con las noticias y de alguna forma se van a enterar de que hay gente que está muriendo sola por causa de un virus, o que hay gente que no tiene que comer. Conversar con otros niños y otras niñas y no podemos filtrar la información que se comunica. Por lo tanto, lo que más efectivamente podemos hacer es acompañarles y orientarles dentro de ese mar de información, explicándoles distintas posturas, indicándoles la nuestra y argumentando los motivos por qué nosotros las adoptamos. También pasa que se da mucha importancia a la edad de las y los lectores para censurar el libro. Esto nos pasa mucho en las bibliotecas, que llegan como los papás, las mamás, pidiendo un libro para el niño de 3 años, para la niña de 5 años. Se censura mucho por su contenido, también por las palabras que se utilizan y la complejidad de la trama. Y aquí estaríamos volviendo a este tema de la literatura de correr. Los niños y las niñas no son iguales en su aprendizaje, aunque tengan la misma edad. Que un libro les desafíe no es contraproducente, al contrario, es un puente a nuevos aprendizajes y a su crecimiento. Y esta cita a mí me encanta, dice: al negarles el conocimiento, los niños continuarán siendo ignorantes, y cualquier persona en realidad. La siguiente, por favor. Gracias. Estudios actuales, o que eran actuales en el año 1992, sobre el desarrollo de la infancia, apuntaban a que si bien las etapas del desarrollo cognitivo indicadas por Piaget existen, estas podrían estar determinadas no por la edad, sino más bien por el sistema cultural en que estamos insertos. Es decir, sería más significativo el momento en el que entramos al colegio que la edad en sí misma, y esto se relaciona completamente con la estimulación que recibimos en la infancia. Y estas preguntas son clave. ¿Es inocente la infancia? ¿Debería ser inocente? ¿Cómo identificamos el mal si lo desconocemos? El conocimiento es lo que protege a la inocencia, y la inocencia la entiende Nodelman como evitar hacer el mal. Otra cosa, no se debe subestimar el pensamiento y las conclusiones a las que pueden llegar niñas y niños. Esto se relaciona
con lo que hablamos sobre camino a casa. No hay ni que negarles temas ni forzarles a concluir ciertas cosas que nosotros esperamos. Y esta reflexión es importante si trabajamos en el área de la educación. ¿Qué clase de estudiantes queremos? ¿Queremos que sean obedientes y hagan caso de todo ciegamente, sumisos? ¿O queremos personas con pensamiento crítico que sean capaces de discutir sobre las diferentes visiones con respeto? Y la conclusión primordial y la gran responsabilidad que tenemos es que lo central es el contexto de acompañamiento en la libertad del aprendizaje. Los temas se pueden instalar y se van a instalar aunque nosotros no lo queramos o peor aún no lo sepamos. Por eso lo mejor es echar mano de los libros para ir construyendo conversación y comunicación a través del afecto y el respeto. La siguiente lámina, por favor. Este es un artículo, El miedo a las palabras, sobre el mercado y los temas tabú en la literatura infantil y juvenil actual, realizado por Laura Yusiani. Me pareció interesante incluirlo porque justamente estos temas van de la mano con lo que vamos a hablar más adelante. Esto fue un estudio que ella realizó en base a una encuesta a 35 actores de la literatura infantil y juvenil, entre libreros, editores, escritoras y mediadores en el año 2011. Ella quería detectar si había censuras y qué tabúes había en la literatura infantil y juvenil. Y los temas más conflictivos que ella encontró son el sexo y la muerte. Como señaló Macarena, el sexo es una de las grandes deudas a nivel de educación y de hecho algo en lo que nosotros vamos a hablar más adelante en esta charla, así que quédense hasta el final. Le siguen las malas palabras, la discriminación, el acoso escolar, la homosexualidad, la pobreza, la marginalidad, el divorcio, la vejez, la explotación laboral, temas políticos, donde los detenidos desaparecidos son un tremendo tema tabú, que yo creo especialmente en países como los latinoamericanos, que vivimos recientemente dictaduras, y los temas religiosos que son excluidos por quienes seleccionan por motivos ideológicos particulares o porque consideran que no van a ser entendidos por sus jóvenes lectores. Entonces, nuevamente volvemos a esto de estar subestimando al lector. Las restricciones a nivel editorial se generan por motivos de mercado. Los escritores temen o no escriben este tipo de libros porque posiblemente puedan ser rechazados por las editoriales, quienes a su vez temen que no los van a poder vender. ¿Por qué no los podrían vender? Porque maestros y mediadores los evitan principalmente por la opinión o el miedo de que puedan decir los padres y los directivos. Y esto yo lo he escuchado mucho realmente, que es como un miedo, un pánico a lo que puede pasar si el niño o la niña llevan contando a la casa que leyeron en el colegio un libro de cierto tema muy delicado. Entonces pasa que como los papás, las mamás desconocen que hay una conversación guiada que acompaña esa lectura, se asustan o se molestan. Y aquí estamos frente a un problema. Yo no tengo una respuesta a esto en realidad, pero creo que esta instancia sería interesante para, no sé, pues contar si nos ha pasado, si hemos tenido experiencias que han resultado bien o mal a partir de esto. Y el gran tema de fondo, según Yusiani, uno de los temas grandes de fondo es la pedagogización de la escritura, que instrumentaliza los libros para abordar ciertos temas más allá del valor de la obra en sí misma. Y aquí uno se detiene y dice, a ver, ¿cómo? ¿No es que no había libros para hablar de derechos humanos? Ya, sí los hay, al menos de algunos temas. El problema que señala Yusiani es que estos libros se hacen por encargo. Surge la necesidad escolar o social de hablar, por ejemplo, del maltrato escolar y las editoriales empiezan a encargar de estos libros a decenas de autores y de autoras. Pero ya vienen con un molde establecido, con una forma o un tratamiento demarcado que se considera adecuado según otras personas, por ejemplo, un comité editorial. No es malo que existan estos libros, nos ayudan a hablar temas, pero ya nos dan a veces tan filtrado el tema que nos escandalizamos si vemos algo distinto y se pueden prender nuestras alarmas sensoras. En resumen, no hay que temer a los libros y los temas que instalan. Sí tenemos que estar muy conscientes de nuestra responsabilidad como formadores de lectores y personas en crecimiento. Tenemos que leer mucho y atentamente para ir filtrando, ver qué se está publicando, preguntar a niños y jóvenes qué están leyendo y por qué les gusta, no censurarles ni menospreciarles. Eso también es dignificar al lector y a la lectora en formación. Y ahora pasamos con Macarena. Bueno, a partir de todo lo que nos ha comentado Diana acerca de la literatura, Bárbara Mariceli Fierro, una cubana, en un artículo que ella hace que se llama Educar desde la literatura, enraizamiento cultural para una pedagogía comprensiva, nos propone ciertas formas de cómo podríamos educar utilizando la literatura como una herramienta. Y el primer postulado del cual nos habla es que el vínculo que se genera desde la literatura con el acto del aprendizaje
debe darse desde una base de la afectividad. La afectividad es primordial para entender, para estimular los procesos de aprendizaje. No podemos dejar de lado el tema de la afectividad. Por otra parte, la literatura nos va a entregar soportes simbólicos a través de diferentes lenguajes que nos permiten nuestra conexión e identificación con el mundo. Asimismo, a los docentes se les impulsa a estar actualizados en la industria editorial actual. La industria editorial actual de libros como que cada vez van sumando más y más temáticas relacionadas con las problemáticas que estamos viviendo día a día, y es importante que nosotros seamos capaces no de conocer una totalidad en su conjunto, porque es imposible, pero sí conocer quizás los principales premios, o qué están trabajando ciertas editoriales, etcétera. Porque los paradigmas, todos los prejuicios que nosotros vamos teniendo van cambiando con el paso de los años. Por otra parte, se promueve que la literatura debe tener una conexión desde la interdisciplina, con otras disciplinas, dando la posibilidad a otros puntos de encuentro. Hoy en día pensar en literatura no necesariamente lo tenemos que pensar como literatura propiamente tal y únicamente a la literatura, también podemos pensarla en un diálogo con el arte, en un diálogo con la música, en un diálogo con la historia, en un diálogo con otras disciplinas. Entonces es importante que nosotros seamos capaces de entender la literatura desde la interdisciplinariedad. Por otra parte, hay que otorgar espacios a los lectores para evidenciar la literatura desde espacios comunicativos. Acá es primordial el tema de la comunicación y que la literatura se transforme en un acto de goce y no en un acto de imposición que finalmente va a hacer o va a generar que no tengamos lectores del mañana. La literatura finalmente apunta a eso, a que nosotros podamos trabajar con los lectores del mañana, con ciudadanos conscientes, pensantes, críticos, sociales, etc. Bajo todo esto, Bárbara Mariceli Fierro asistió a un congreso de la lectura en el año 2018 para leer el siglo XXI, en los cuales nos revelaron algunas premisas sobre cómo pensar la literatura desde un enfoque interdisciplinario. Y acá se postulaba que hay que dar espacio a que las niñas, niños y niñas y adolescentes otorguen sus propios significados y le den sentido a sus experiencias, ya que lo vivencial motiva el conocimiento, la exploración y la creación. Es importante lo que mencionaba anteriormente Diana, de que nosotros no tenemos que darle sentido a la mediación que estamos generando. Es importante que los niños sean capaces de otorgar sus propios significados desde la exploración, desde la curiosidad, desde lo lúdico. Por otra parte, se promueve que la lectura se trabaje desde esta base afectiva, desde la emocionalidad, desde la sensibilidad, la interculturalidad, lo visual, lo sensorial. La literatura no necesariamente tiene que ser un libro que estamos leyendo. La literatura podemos vivirla desde lo sensorial. Hay muchos libros hoy en día muy hermosos que promueven este acto sensorial, y además desde la literatura también podemos trabajar otras experiencias. Por otra parte, la literatura desde la interdisciplina debiese promover la igualdad, la equidad, la multiculturalidad y la no violencia. Se debiesen otorgar estrategias que permitan vivenciar desde la empatía, y se dice que se debe educar desde la interculturalidad, multiculturalidad y transculturalidad. Para entender brevemente estos conceptos, la interculturalidad la vamos a entender como una interacción entre culturas, como un proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima del otro, ya que acá se promueve la igualdad, la integración y la convivencia armónica entre ellas. Por otra parte, tenemos la multiculturalidad, que su significado es bastante sencillo, ya que se refiere a la pluralidad de culturas que coexisten en un mismo espacio. Por ejemplo, no tiene que ser en una región, sino que puede ser en un mismo equipo de trabajo, en una empresa e incluso en un hogar. Pero no necesariamente estas culturas, esta pluricidad de culturas, van a estar comunicadas una por sobre otras. En este sentido, pueden generarse choques o conflictos entre culturas, ya que una cultura puede dominar a la otra y la otra puede ser oprimida.
Y finalmente, el concepto de transculturalidad es la adopción por parte de un pueblo o un grupo social de formas culturales de otro pueblo que sustituye completa o parcialmente las formas propias. O sea que una cultura la adoptamos por sobre otra. Y ya acá nos queremos meter de lleno en el análisis como de bibliografía y de libros que proponemos nosotros para trabajar la temática de los derechos humanos. Este libro, El viaje, es de Francesca Sana, es publicado por la editorial La Pequeña Impedimenta. Bueno, esta es la primera obra de Francesca Sana, que si no me equivoco fue publicada por el sello inglés Noubrum durante el 2015, y el 2016 ganó la medalla de oro de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York, y después durante el 2019 fue publicado por La Pequeña Impedimenta. Este libro es un libro muy hermoso que nos cuenta la historia del viaje de una familia que, bueno, parte de la ilustración con una familia que está en la playa, y acá pareciera a la derecha que podemos ver el mar. Sin embargo, a medida que empieza a transcurrir el relato, las imágenes y los colores y las formas y todo eso empiezan a narrarnos algo. Acá les voy a mostrar un poco más para que vayamos entendiéndolo. Esta familia está coexistiendo de una forma muy pacífica, junto con otras personas, etc. Y de repente nos menciona que el país entró en guerra y que se llevaron a su padre. Entonces, al llevarse a su padre, esta familia, muy afligida por no saber qué hacer y por entrar a la guerra, cuenta cómo ellos emprenden un viaje para buscar un futuro mejor. Acá también me gustaría detenerme, y me gustaría que a medida que yo voy avanzando se fijen en el cabello de la madre. Ahí voy a desarrollarlo un poquito más. Bueno, acá se muestra todo este viaje y las peripecias que tiene que vivir esta familia que debe cruzar la frontera para llegar a un lugar mejor. Y si bien partimos con unas ilustraciones muy luminosas, después cuando entran en la guerra se van oscureciendo, oscureciendo, y fíjense las formas también cómo van cobrando importancia. O sea, por ejemplo, este guardia que está en la frontera, el tema de frontera, de cómo lo delimita o separa los espacios, también es súper importante, y cómo la familia allá abajito como que la podemos entender como disminuida, con miedo, temor, etc. Y bueno, por supuesto este guardia les dice como que no pueden salir. Y también vuelvo a reiterar el tema del cabello. Fíjense ahora de qué largo está el cabello y qué hace el cabello al envolver a los niños. Dice, y acá nos dice, este es un relato en primera persona que cuenta uno de los hijos. Dice, en la oscuridad los sonidos del bosque nos asustan, y en la lámina siguiente, que no la sumé a esta presentación, dice que la madre, ellos están muy asustados, pero la madre nunca tiene miedo y se ve a los niños durmiendo y la mamá ya llorando. Y ahí también cambia un poco la tonalidad. En muchas culturas el tema del cabello es súper importante, ya que puede representar muchas cosas, pero está asociada al tema de los saberes, al tema de la fortaleza. Entonces yo no tengo claro si esta fue la intención de Francesca Sana al ilustrarlo, pero creo que es una lectura interesante que surgió a partir de una de estas charlas que ya se ha hecho anteriormente sobre el rol que cumple el cabello a lo largo del relato. Y bueno, finalmente, después de muchas peripecias y de lo que tiene que vivir esta familia, llegan a este nuevo lugar donde ellos pueden vivir mucho mejor, y termina con estos pájaros. El tema de los pájaros a mí me llama mucho la atención y creo que es súper importante para hablar el tema de la migración forzada. Muchos ilustradores y escritores ocupan hoy en día esta metáfora de los pájaros para hablar el tema de la migración. Si acá nos fijamos también, ningún pájaro es igual al otro. Todos tienen algún elemento diferente. Entonces ahí también podemos hablar el tema de la diversidad, de la aceptación y la convivencia. Eso en relación al libro El viaje. Por otra parte, tenemos los libros para mañana, de la editorial Media Vaca. Estos son unos libros que rescata la editorial Media Vaca, una editorial española,
que son libros que fueron hechos en la década de los 70 por la editorial La Gaia Ciencia, también española. ¿Y por qué esta editorial actual, contemporánea, rescata estos libros? Porque dicen que aún el mañana no es hoy. O sea que todavía estos temas que en la década de los 70 estaban vigentes, hoy en día siguen vigentes. Entonces acá los voy a invitar un poco a explorar como las diferentes temáticas que se van abordando. Uno de los libros que están es ¿Cómo puede ser la democracia? Entonces, acá si se fijan, por ejemplo, la ilustración utiliza la técnica, podríamos decir como de collage, en donde nos invita a reflexionar, por ejemplo, que en todos los países hay conservadores y progresistas, y cada uno apunta a votar el partido que más le gusta o con el que más de acuerdo está. Entonces ya no empieza a introducir en el tema de quizás qué podría haber en una democracia, que hay diferentes partidos, que uno puede votar, etc. También después otra de las láminas nos dice, con sus programas los partidos se presentan ante todos para ver quién o quiénes resultan elegidos para gobernar y se hacen elecciones. Todos tienen que participar, todos tienen que votar. Bueno, todos los mayores de 18 años en unos países y en otros los mayores de 21. Entonces acá nuevamente, a través como de esta técnica de collage, nos va mostrando cómo se va conformando o a lo que debiese apuntar una democracia. Por otra parte, está el libro Así es la dictadura. Este libro, por la editorial original La Gaia Ciencia, fue publicado en el año 77, posterior a la reciente muerte de Franco, el dictador, y de una forma bastante paródica nos va mostrando que el dictador es el señor que dicta y que manda todo. Es el dueño de todos porque se hizo el amo de todos, apoyado por unos pocos y en contra de la voluntad de casi todos. Entonces acá me gustaría igual que se fijaran en las diferentes ilustraciones y los colores que se van utilizando, las formas que tienen cada una de ellas. Asimismo, es el más valiente, así que el más valiente es el dictador, y el más listo, y el más bueno, y el más alto. El dictador no tiene amigos, él no quiere a la gente porque es el más listo, el más alto y el más guapo. Entonces acá nuevamente ocupa el recurso de la parodia, de la burla, lo irónico de lo que podría llegar a ser un dictador. Hay muchas más láminas entre medio, por supuesto, hay muchas más ilustraciones, pero finaliza con que la dictadura acaba cuando el dictador se muere, algunas veces porque lo matan o cuando lo echan por la fuerza. Entonces acá también podemos ver como en esta lámina, una de las finales, el tema del color, la paleta de colores que se utiliza, en donde el color verde hoy en día representa movimientos sociales que luchan por sus derechos. Este libro, Un diamante en el fondo de la tierra, con texto de Jairo Buitrago, ilustraciones de Daniel Blanco Pantoja, fue editado por la editorial chilena Manuta, especializada en libros infantiles en el año 2015. Recordemos que en el 2013 se conmemoraron 40 años del golpe de Estado en Chile, y el mundo editorial hizo eco en este momento. Los temas en torno al periodo histórico que vivimos en Chile a partir del 11 de septiembre del año 73 son uno de los más difíciles de encontrar en la literatura infantil juvenil actual. Quizá el más conocido sea la composición de Antonio Escarmeta. En Un diamante en el fondo de la tierra nos encontramos con la narración infantil de un niño que tiene que hablarle a sus compañeros acerca de su abuelo. Y a partir de un relato fragmentario y lleno de inocencia, reconstruimos la historia del abuelo del protagonista. La comunicación entre las ilustraciones y los textos detonan nuestras referencias como lectores adultos e invitan a interrogantes infantiles. No se puede preguntar, ¿por qué la policía se llevó a la abuela del protagonista? ¿Por qué su abuelo está triste y siempre mira por la ventana sin tener noticias de ese país cercano a la cordillera donde solía vivir? El trabajo con las ilustraciones, donde predomina el uso del grafito, también nos instala, por una parte, en el escenario de la infancia, pero también en la del recuerdo. Es un libro breve, pero revelador, que además tiene una muy cuidada materialidad. Pasemos a la siguiente, por favor.
editados por 8 libros y trabajados de conjunto con el área de educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, están los títulos Canto para Mañana y Chocolate del año 2013. Los menciono acá porque fueron pensados para trabajar en el aula violaciones a derechos humanos y cuentan con fichas didácticas desarrolladas para ello. Nosotros les vamos a compartir los links, así que quédense tranquilos por ese lado. Y la siguiente. Ahí está, gracias. Y este es uno de mis favoritos, sin duda. A través de la poesía, María José Ferrada rinde homenaje a la memoria de 32 niños y niñas ejecutadas y un niño desaparecido durante la dictadura militar chilena, con edades desde el mes de vida hasta los 13 años. Este libro es sutil, pero potente, con las ilustraciones de Jorge Quien, editado por Editorial Grafito en el año 2017. ¿Es un libro infantil? Lo es y no lo es. Yo creo que es ante todo un hermoso y sensible poemario repleto de imágenes, como suele ser la escritura de María José Ferrada, apto para cualquier persona que ama la literatura y que tiene un corazón sensible y respetuoso frente a la vida. La siguiente. Y eso lo habla la Macarena. Muchas gracias, Diana. Bueno, ahora tenemos el libro Víctor, que es un libro que fue escrito por Elena Rocco e ilustrado por Francisca Robles. La obra fue financiada por el aporte del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes en un fondo nacional que se ganaron durante el año 2015. Y Elena Rocco, cuando se le pregunta cómo surge la idea de realizar este libro, ella dice que sintió la necesidad de contarle a su hijo menor qué había pasado con Víctor Jara. Y acá la cito, y ella dice: él apenas sabe hablar y ya canta sus canciones. ¿Cómo explicarle a su corta edad algo tan difícil como es la miseria humana? Por eso mi intención fue ir más allá de la rabia, viendo como el miedo, como lo contrario al amor, y ahí de alguna manera se explica ciertas cosas que nos parecen aún inexplicables. Por otra parte, tenemos las ilustraciones que son realizadas por Francisca Robles, que es una reconocida ilustradora textil a nivel nacional, en la cual toma la técnica de las arpilleras. Las arpilleras son mujeres que durante la dictadura militar en nuestro país trabajaron con textiles como retazos de tela, sacos industriales, ropas viejas y lanas, y sin tener muchos conocimientos técnicos acerca del oficio del bordado, se atrevieron a componer con pedazos de tela un documento visual que daba cuenta de la historia de Chile desde sus propios ojos y vislumbrar la historia de los detenidos desaparecidos. Entonces acá les voy a mostrar algunas imágenes como para que ustedes se puedan ir dando cuenta un poco de lo que significa este libro. Este libro parte de, si no me equivoco, la pregunta: ¿sabes lo que es el miedo, Víctor? Creo que esa es la primera frase. Y nos relata la historia de Víctor Jara desde su infancia, de cómo él se fue formando como músico hasta que finalmente es tomado detenido y lo matan. Y bueno, al finalizar el relato nos cuenta de una forma muy bella y poética que el canto del león, si no me equivoco, no se va a poder callar. Creo que de esa forma finalizan, no me acuerdo mucho. Este libro, bueno, es Luchín. Acá nos interesó hacer un paralelo entre dos libros de temática similar, trabajados de forma muy distinta, con el objeto de que reflexionemos sobre el mensaje que portan las técnicas, las materialidades y los soportes en los libros. Víctor, como vimos, es un libro trabajado con técnica textil. Se usa la arpillera y esto no es casual, pues como señalaba la Macarena, se hace referencia al trabajo y rol de las mujeres durante los años de dictadura, donde a través de las arpilleras se comunicaba aquello que no se podía decir. En Luchín, pasemos a la próxima, gracias. En Luchín las ilustraciones están a cargo de Raquel Echenique y el texto es la emblemática letra de esta canción de Víctor Jara que hace referencia a la pobreza infantil en Chile. Y me pareció útil para este análisis replicar el comentario de una reseñista de este libro que encontré en internet, que dice, y acá abro cita:
Es indudable que Raquel Echenique hace un trabajo hermoso, las ilustraciones son muy bellas, sin embargo, en mi opinión, no representan al Luchín demasiado blanco, demasiado limpio, demasiado rubio para lo que Jara estaba describiendo. Y de ahí cierro la cita. Esto lo menciono no con afán de juzgar el trabajo de la ilustradora, es una gran ilustradora chilena, sino que invitar a mirar con ojo crítico la totalidad del libro, porque toda su construcción le dice algo a sus lectores. Nosotros podemos estar o no de acuerdo con lo que señala esta chica acerca del trabajo de Raquel Echenique, pero lo que sí tenemos que hacer es el ejercicio de mirar de manera global. La siguiente. Bueno, por otra parte tenemos este libro, Sirenas, de Jessica Love, y publicado por la editorial Coquinos. Bueno, el título original, si no me equivoco, es Julián es una sirena. Creo que esa es la traducción al inglés. Bueno, esta es la historia de Julián, que es un niño que, voy a avanzar para que puedan ver un poquito más. Es un niño que él, a través de los colores, de la resignificación de los cuerpos, etcétera, siente curiosidad y él también quiere ser una sirena. Entonces lo que hace Julián es que toma un pedazo de cortina, lo envuelve en su cintura, se maquilla, se pinta los labios, se pone en su cabellera unas plantas, unas flores, etcétera, y se pone un collar de su abuela, y al tener un encuentro con su abuela, le dice que él también quiere ser una sirena, y la abuela le invita a explorar su identidad, rompiendo un poco con la estigmatización de la vestimenta, de quiénes somos, y explorar también nuestra identidad sexual. Por otra parte, tenemos el libro Verde Verde. Este libro es de la autora Penélope Peralta. Ella es una psicóloga para ciencias y es ilustrado por Carolina Manríquez. Bueno, este libro habla sobre las diferencias, sobre los estereotipos y las imposiciones socioculturales. También nos habla sobre los conflictos que debemos sortear cuando no encajamos con las normas socialmente impuestas y con todo el daño que este puede generar, de una forma muy poética y muy hermosa, a través de la metáfora de una flor que tiene colores diferentes y que no es igual a las otras flores. Nos lleva a cuestionarnos cómo nosotros como sociedad muchas veces normalizamos este tipo de conductas de rechazo hacia la diversidad, y sin darnos cuenta incluso terminamos dañando al otro porque no hay respeto, porque no hay empatía, y a veces limitamos por eso la vida de quienes más queremos sin darnos cuenta. Entonces este libro finalmente es como el camino hacia la aceptación y a la exploración de la identidad. Este libro es una novela muy breve, Mi primer amor, del escritor esloveno Frano Setic. Yo creo que no se pronuncia así, pero no descubrí cómo, y la ilustradora Maja Kastelic. Habla del tierno enamoramiento de dos niños compañeros de colegio, el primer amor de cada uno, de forma muy natural. Este sentimiento es descubierto por sus profesores y de inmediato surge la homofobia, lo que deriva en un cambio drástico en la vida de nuestros protagonistas. Es un libro triste, pero muy bonito, es un muy buen libro. Nos ha pasado que en las bibliotecas se lo suelen llevar mucho los papás y las mamás, porque si se fijan la ilustración es como muy clásica, muy dulce, y pocos sospechan de que la temática no es tan común en realidad. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho cuando pasa eso. Bueno, por otra parte tenemos el libro Las mujeres y los hombres, que también pertenece a esta colección de los libros para mañana, que rescata la editorial Media Vaca. Y bueno, ellos pensaban cuando tomaron este libro que iba a ser como el libro que quizás iban a tener que reformular o hacerle algunos cambios, y se dieron cuenta de que muchas de las problemáticas que están en la década de los 70 siguen vigentes actualmente. Entonces acá los invito un poco a explorar esta temática. Entre todos los hombres decidieron que la mujer solo valía para ser compañera del hombre,
y la madre de sus hijos. Entonces acá nuevamente utilizan el recurso de la ironía para hablar sobre los hombres y las mujeres. Los hombres parecen más importantes que las mujeres y las mujeres parecen más débiles, pero no es verdad. Tomé una pequeña selección de imágenes, pero este libro tiene muchas más ilustraciones que nos van contando un poco sobre el tema de las diferencias de género o cómo se van posicionando los hombres por sobre las mujeres, etc. En el fondo, como todos estos estereotipos y prejuicios que existen y que siguen vigentes actualmente. Y finaliza, en realidad las mujeres y los hombres son iguales, en casi todo, solo son diferentes en que tienen sexo diferente. Entonces, acá me quiero detener muy brevemente, ya que el tema de cómo legitimamos los cuerpos a través del sexo es un tema que aún sigue vigente y aún está en debate. Pero es importante, a mi juicio, que nosotros seamos capaces de reflexionar acerca de esta realidad, el tema de los cuerpos y de la sexualidad. La OMS durante el 2018 recién sacó de la lista de enfermedades mentales el tema de la transexualidad, pero aún así pasó a estar en la lista de condiciones relativas a la condición sexual. O sea, sigue habiendo algo referente al tema. Entonces, en relación a los temas de diversidad sexual, aún también tenemos una gran deuda pendiente para poder seguir avanzando en temas de políticas públicas que promuevan el desarrollo pleno de la diversidad. Y estas son dos novelas juveniles de las que también podemos hablar. Ayer en la presentación de Oscar Sáez también vimos este libro, El odio que das, de la autora norteamericana Angie Thomas, que ahora también tiene una adaptación cinematográfica. Es la historia de Star, una adolescente afroestadounidense que vive en un vecindario humilde, de gente también exclusivamente afroestadounidense. Pero como es muy inteligente, ella estudia becada en una prestigiosa escuela donde probablemente sea la única alumna afroamericana. Toda en su vida cambia, luego de una fiesta, ella vuelve a casa con su mejor amigo Khalil, quien es asesinado por la policía sin motivo, luego de que ambos son detenidos también sin motivo. Ella es la única testigo de este hecho y se cuestiona si debe denunciar este abuso de autoridad con todas las consecuencias que puede implicar para ella y su familia o mantener silencio. Ella decide denunciar y se vuelve además una activista. Es un libro que nos lleva a entender muy bien qué es lo que pasa en este momento con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y este estallido que hubo hace poco. Vemos cómo el racismo es un mal que sigue sumamente vigente y cómo altera la vida de las personas, incluso tan jóvenes. Es una novela de adolescentes igual de todo y lobo, porque además de esta situación social en la que está inmersa Star, ella tiene sus primeros enamoramientos, sus cuestionamientos sobre su cuerpo, periodos de rebeldía, no solo hacia la autoridad policial, sino que también hacia sus padres y su entorno. El otro libro es Quien teme a la muerte, de la escritora Nnedi Okorafor. Ella es estadounidense de ascendencia nigeriana. Es un último descubrimiento que hice, me encantó. Es una novela de ciencia ficción especulativa que nos sitúa en una África posapocalíptica. Al leerla es imposible no recordar el genocidio de Ruanda, donde murieron más de 500.000 personas pertenecientes a la población Tutsi por rivalidades con el grupo étnico Hutu. En la novela abundan las referencias a las violaciones sexuales, a la violencia de género, hay muchísimo racismo, es cruda, a momentos incluso genera malestar físico. Me pasó que me descompuse un poco al leer acerca de la ablación en algún momento y, bueno, la descripción de las violaciones. Pero resulta que todo esto va acompañado de una trama cruzada con lo fantástico y lo maravilloso. No es una novela donde haya como lástima hacia los personajes, creo que es muy, muy objetiva, muy fluida. La descubrí, no sé, me infiltré en un club de lectura online conformado por varios docentes y al comentarla justamente se preguntaba si esta era realmente una novela juvenil, si los jóvenes podían leer eso. Y bueno, ahí surgió el tema de la censura y yo estaba en fuego escuchando y llegaron a la conclusión, feliz para mí, de que en esta novela se podía trabajar con jóvenes y que se podía y se debía trabajar en realidad. Para mí sí es una novela juvenil y también no lo es.
Lo es porque cumple con esta estructura que les mencionaba previamente de ser una novela de formación. La primera parte me pareció súper juvenil, a pesar de lo cruel de las temáticas, precisamente por su estructura narrativa. De hecho, pensé que si yo no hubiera estado tan acostumbrada a leer literatura juvenil, tal vez nunca me hubiera enganchado. Y también creo que no lo es porque al ir tomando ritmo estamos frente a una muy buena novela para todos y que nos lleva a una reflexión tremenda sobre los derechos humanos, sobre nuestra mirada occidental, sobre las prácticas de otras culturas, etc. Es un tremendo hilo del que asirse para pensar los afrofeminismos, por ejemplo, la situación de las mujeres en general, las terribles consecuencias de la xenofobia y el racismo. Bueno, ahora vamos a hablar de un libro que es escrito por Bel Olid y ilustrado por Martina Banda. Estela grita muy fuerte. Este libro es una historia de Estela, una niña que le gustaba imaginar y jugar, y su mejor amiga, que es Lucía, tenía mucho mal genio y a veces le pegaba. Entonces Estela no sabía qué hacer cuando esto ocurría, y su profesora, Conchita, se da cuenta de esta situación y la hace reflexionar a Estela preguntándole si le gusta que le hagan daño. Como la niña, Estela, niega con la cabeza, la profesora le dice: no tienes que dejar que te hagan tanto daño, y le aconseja que cuando alguien le hace algo que no le gusta, tiene que decirle que pare. Y si esto no ocurre, la persona no para, entonces ella tiene que gritar muy fuerte para que alguien venga a ayudarle. Entonces, gracias a estas palabras de Conchita, Estela ya sabe qué hacer cuando la obligan a hacer cosas que ella no quiere hacer. Entonces, acá les voy a mostrar un poco. Eh, la historia de Estela es una historia asociada directamente al tema del abuso sexual, en la cual nos cuenta que su tío Anselmo la llevaba a una habitación y la obligaba a jugar de forma secreta cosas que ella no quería hacer, que ella se sentía incómoda. Entonces, a partir de lo que le dice su profesora, Conchita, ella finalmente en una reunión familiar que hay, Estela grita muy fuerte y el tío queda al descubierto de que estaba cometiendo el abuso sexual. Si bien en ninguna parte dice de manera explícita que está siendo Estela abusada, nosotros podemos inferir lo que está ocurriendo a través del desarrollo de la trama. Entonces es súper importante que cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones, nosotros seamos capaces de trabajar esta temática con altura de miras. Por ejemplo, la autora del cuento, Isabel Olid, es coautora de una guía, un programa para la prevención del maltrato y el abuso sexual infantil, y ella subraya que para los adultos este tema del abuso sexual es un tema tabú. ¿Por qué? Porque para los adultos es súper difícil hablar algo que nos bloquea, por el simple hecho de pensar de que un niño que conocemos puede haberle pasado algo tan grave que los puede llegar a paralizar, y que quizás justamente nosotros no tenemos las herramientas para poder ayudar, para poder prestar socorro, para poder prestar ayuda. Sin embargo, la autora nos dice que con su obra ella pretende prevenir el tema no solo del abuso sexual, sino el tema del maltrato infantil propiamente tal, ya que para nosotros los adultos este es un tema súper tabú, y que los niños que no han sido víctimas de abuso sexual o del maltrato, al leer este libro, es un libro como cualquier otro, ya que, como les decía, en ninguna parte se habla explícitamente del tema del abuso sexual, sino que en el fondo deja en evidencia de que Estela está viviendo una situación a la que ella se le está obligando a hacer algo que ella no quiere. Entonces acá la invitación es que nosotros seamos capaces de escuchar a los niños que nos rodean, ver cuáles son sus inquietudes, cómo es su comportamiento. Muchas veces cuando los niños, sobre todo los preescolares, llegan a los jardines y tienen cambios de comportamiento, nosotros tenemos que poner ojo a estos cambios, porque es importante que nosotros seamos capaces de ofrecer y exigir respeto para ellos. Por otra parte, tenemos el libro azul,
que es ilustrado por Marcela Paz Peña, más conocida como Isonauta, y escrito por José Andrés Murillo. José Andrés Murillo es el presidente de Fundación para la Confianza, que es una fundación que trabaja específicamente el tema del abuso sexual, y bueno, Marcela Paz Peña, Isonauta, es una activista en este tema, también declarada activista lesbo-feminista, y ella, a través de estas ilustraciones y en conjunto con Andrés, también nos relata la historia del abuso sexual, pero desde otro punto de vista, ya que nos dice que no hay nada peor que después de un abuso sexual que nadie te crea. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el tema de que nadie te crea? Entonces nos cuenta la historia de este niño que después de haber vivido esta situación de abuso, él pierde la confianza porque no le creen en su escuela, no le creen en su casa. Entonces, ¿cómo podemos afrontar este camino de recuperación de un proceso traumático? Entonces, ante esto, yo no soy quien para decirles cómo debemos actuar ante el tema del abuso sexual, pero sí me pareció importante subrayar que debiese hacer un educador ante el abuso sexual. En las escuelas existen protocolos referentes a estos temas, pero si cualquier niño devela que está siendo víctima de un abuso sexual, está siendo víctima de maltrato, el educador está en obligación dentro de las 24 horas siguientes que se tuvo conocimiento del hecho a denunciar esto para que la dirección del establecimiento educacional propiamente tal tome las acciones pertinentes y se comunique con los organismos encargados de trabajar estas temáticas. Hace un tiempo atrás tuvimos un conversatorio acerca de este mismo tema y una educadora contaba su experiencia de que a ella vivió una situación similar en donde una niña muy pequeña que empezó a cambiar mucho su comportamiento, eh, empezó a llegar con ampollitas alrededor de la boca, y si bien ella no en ningún momento develó que estaba siendo abusada sexualmente, todo el comportamiento y cómo empezó a cambiar ella y todo lo que la información que podía arrojar apuntaba al tema de que ella estaba siendo abusada sexualmente. Y bueno, esta educadora nos contaba de que finalmente ella decidió poner la denuncia porque prefería pecar de exagerada antes de que permitir que este abuso se siguiera ocurriendo. Y además, mi invitación no es a eso, pero en el fondo es un tema sumamente delicado, que las escuelas tienen diferentes protocolos para ser tratados, entonces es importante la responsabilidad que se tiene como educador a la hora de enfrentar este tipo de vulneraciones a las infancias. Entonces acá yo les voy a mostrar de forma muy breve los tipos de abuso sexual que se reconocen. Por una parte tenemos el abuso sexual propio, que son las tocaciones del agresor hacia el niño inducidas por el agresor. Por otra parte tenemos el abuso sexual impropio, que es cuando se expone a los niños a hechos de connotación sexual. Estos hechos de connotación sexual pueden ser la exhibición de genitales, la realización del acto sexual, masturbación, exposición a pornografía y sexualización verbal. Por otra parte tenemos la violación, que es la penetración vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de la víctima. Y finalmente tenemos el estupro, que es la realización del acto sexual en el que se aprovecha la inexperiencia de la víctima y se basa en una situación de abuso de autoridad para abusar sexualmente de un menor. Ya para pasar a otro tema, y acá donde ya empiezan a develarse como temáticas que son mucho más delicadas y que son más sensibles, quería pasar a una novela que es muy hermosa a mi parecer, que es El pato y la muerte, de Bárbara Fiore, editora, y escrito e ilustrado por Gull Elbruch. No sé si se dice así. El título original de este libro es Ente tot un tulpe, que literalmente quiere decir el pato, la muerte y el tulipán. Es una historia muy conmovedora en el que un pato entabla una amistad muy poco probable con la muerte.
es una lectura que merece que nosotros la leamos en silencio, que nos conectemos con las palabras, con las ilustraciones, con las emociones que nos va generando, ya que lo trata de una manera muy cálida y trabaja de una manera muy elegante un tema que a veces es muy difícil de abordar. Entonces acá yo les voy a mostrar algunas ilustraciones para que ustedes se vayan haciendo una idea. Por ejemplo, en alguna de las ilustraciones, la muerte le dice, he estado cerca de ti desde el día en que naciste, por si acaso. ¿Por si acaso?, preguntó el pato. Y bueno, en otra ilustración, esta, la que está a mano derecha, creo que se habían sumergido en el estanque, en el agua, y la muerte tenía frío, entonces el pato, de una manera muy hermosa, decide darle calor para que la muerte se pueda secar. Entonces acá también vemos como esta relación de empatía y de calidez que se genera entre el pato y la muerte que lo va acompañando. Por otra parte, se me quedó un tema en el tintero. El tema del tulipán, que está en la contraportada, el tulipán podemos abordarlo desde varios simbolismos y ahí creo que les van a compartir un artículo que invita a reflexionar sobre este libro, El pato y la muerte, y aborda el tema del tulipán específicamente, en donde el color que se utiliza en la contraportada, que es una combinación como entre el rojo y el negro de forma muy sutil, en donde se representa como la pasión, la vida, y asimismo el color negro, que es la muerte, nos puede vislumbrar como quizás este simbolismo. Y de hecho, el tulipán no tiene un rol central a lo largo de la historia, sino que aparece 9 veces. Pero como que, de hecho, en todas las ilustraciones que va apareciendo, por ejemplo, si el pato está mirando para arriba, el tulipán está para abajo. Si el pato está mirando para la derecha, el tulipán está hacia la izquierda. Entonces, como que ahí igual podemos hacer una lectura sobre el rol que va cumpliendo el tulipán, y que cuando puedan leerlo, yo creo que hay algún video en YouTube seguramente del pato y la muerte, así que los invito a que lo busquen porque de verdad es un relato precioso y que da para trabajar no solo con los niños, puede ser con cualquier persona. Por ejemplo, yo lo trabajé con adultos mayores y fue súper rico lo que se formó a partir de la reflexión acerca de la muerte. Una reflexión que no invita a rechazo, sino que invita a hablarlo desde la potencialidad de la vida, del agradecimiento, de lo que vivimos día a día. Bueno, por otra parte tenemos El árbol de la memoria, de Britta Teckentrup. Este libro, El árbol de la memoria, bueno, Britta Teckentrup ha creado más de 80 libros para niños que se han publicado en más de 20 países y ella ha recibido numerosos premios. Este libro lo publicó en el 2013 y su primera versión, también conocido como El árbol de los recuerdos por Nube 8, fue finalista del gremio de libreros de Madrid. El árbol de la memoria trata sobre la muerte, la solidaridad, la tristeza y el apoyo que necesitamos para crecer y lo importante que es construir una comunidad. Nos habla sobre la historia de un zorro que ama la vida y que sabe que debe morir y se tumba en un claro de un bosque. Lo cubre la nieve. Baja un búho que llora por perder a su amigo y uno a uno van llegando los animales que están tristes y los recuerdan contando sus momentos felices y cotidianos. Lo extrañan. Entonces, el lugar donde se tendió el zorro, brota un árbol que es un naranjo como el zorro, y mientras más lo recuerdan, el árbol crece hasta ser el más lindo del bosque y cobijar a todos los animales. Entonces acá ya vamos finalizando la presentación, pero me gustaría que vieran como estas imágenes. Y ya para finalizar, este último libro es Amor, que es una historia como de hora y dulce, contada a través de ilustraciones con colores vibrantes, recortes y superposiciones de páginas. Y miren, por favor fíjense en la belleza de este libro. Este libro fue publicado en el año 64, si no me equivoco, en Francia. Bueno, es un libro de... acá está, por Gianberto Bani, creo que así se dice, y nos cuenta la historia de una niña que
se va a vivir a un orfanato. Entonces acá a mano derecha yo les puse un poco como el libro abierto para que pudiesen hacerse una idea de cómo el relato se va construyendo a partir de la ilustración. De verdad es un libro precioso. Y es un juego visual que va haciendo. Y ya para finalizar, les quería compartir esta frase de Paulo Freire, que la educación es un acto de amor, por tanto es un acto de valor. Y bajo esto me quiero colgar para hablar sobre que los docentes en diferentes espacios educativos y no formales día a día se ven enfrentados a un mundo con una diversidad de realidades, personas, vivencias, en donde el rol que cumplen es fundamental para formar a ciudadanos críticos, sociales, conscientes. La labor de los educadores y de la ciudadanía en su conjunto debemos entenderla de que nadie es poseedora absoluta de la verdad, y es nuestra labor invitar a explorar nuevas formas de entender el mundo desde un clima de respeto, amor y tolerancia. Diana, no sé si quieres sumar algo. Para despedirme, en realidad, solo quiero invitar a la lectura, a que esto que estamos hablando, más que una respuesta, más respuestas a cosas, sea como que despierte la curiosidad y las ganas en cada uno de ustedes de investigar y ver qué está pasando con... a mí me gusta mucho el trabajo de las editoriales chilenas y cómo están abordando las temáticas de los derechos humanos, tal vez no de manera directa, pero establecen puentes súper útiles para instalar estas temáticas. Recomiendo mucho mirar el trabajo de 8 libros editores, la colección de los libros Peludos de Lom, que no la incluí acá porque la verdad es que creo que nos hemos pasado en tiempo, en recomendaciones, pero se las muestro y que la tengo porque soy súper fan. Estos son los libros Peludos de Lom, son traducciones de libros infantiles nórdicos. En esos países la verdad es que no se hablan con mucho rodeo y dicen las cosas bastante como son. Y este es mi favorito, el Pedro Paz, donde encontramos desde la violencia doméstica hasta la infancia trans de manera nada instrumental. Estos libros recurren al humor y a la ironía, son excelentes libros. Así que mi invitación es a que no le tengan miedo a los libros. Las cosas se temen cuando se desconocen, cuando no se habla de ellas. Así que eso, como mucha pega, después de esta presentación creo que les queda harta pega. Nosotros no queremos hacerle la pega, queremos que ustedes se interesen y empiecen a investigar con qué pueden trabajar desde la literatura. Eso. Sí, y quería agregar para finalizar que nosotros les vamos a compartir recursos para que puedan trabajar el tema de los derechos humanos en el aula. Hay un montón de material, por ejemplo, que está disponible en la biblioteca digital del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en donde trabaja el tema de los derechos humanos, por ejemplo, para la enseñanza media, y lo trabaja desde el tema de diversidad sexual, pueblos originarios, tema de medio ambiente, etcétera. También está un documento que se llama Derechos Humanos para Trabajar en el Aula, que también se los vamos a compartir, y el Instituto Danés también nos propone propuestas metodológicas y participativas para trabajarlos. Entonces todos esos documentos también se los vamos a hacer llegar. Muchas gracias, Macarena, Diana. Estaba mirando justo el chat, los comentarios de agradecimiento de todas las personas por la presentación, por los temas que expusieron, que son muy necesarios hoy en día. También vi por ahí unas preguntas finales sobre la editorial de los últimos libros que mencionó Diana, que son los de la editorial LOM. Y para ir cerrando esta presentación, había visto unas preguntas que dejaron por acá sobre algunos libros para trabajar con nivel preescolar el tema de los derechos humanos, con los más pequeñitos. Si tienen alguna referencia que nos puedan dar. Yo creo que para trabajar el tema de los derechos humanos con los preescolares, siempre hay que partir, antes de introducirnos en los libros, en conocer los derechos de los niños, que son 10 derechos, por ejemplo, el derecho a jugar, el derecho a tener una identidad, el derecho a la familia, etc. Hay un libro, un título de la María José Ferrada, que, no me acuerdo el nombre propiamente tal, pero creo que trabaja los derechos humanos, creo que trabaja incluso la declaración
Y, por ejemplo, el tema de la identidad, que cada niño tiene derecho a una identidad, entonces hay como unas ilustraciones que lo apoyan y hace un poema referente a este tema. Entonces hay libros de la María José Ferrada, yo creo que todos esos recursos, como los libros propiamente tal, porque no me acuerdo el título en específico, se los podemos hacer llegar después dentro de los próximos recursos que vamos a compartirles. Pero hay hartos libros que podemos trabajar y siempre invitando a que la base sea esa, que primero los niños conozcan cuáles son sus derechos y que reflexionen en torno a ello. También hay libros como de educación medioambiental que se pueden trabajar, La danza del mar, que fue un libro que se mostró ayer, quizás no es tan para preescolar, pero de todas maneras siento que es un libro muy bonito. El libro Salvaje de Emily Hughes, habla también sobre el tema de la diversidad, de la aceptación de las diferencias, de las vivencias, etcétera. También es un libro muy hermoso que yo también creo que se puede trabajar, y no sé, en realidad como que ahora se me están ocurriendo varios títulos, pero creo que les podemos hacer hartas recomendaciones y las podemos compartir después. Sí, y también comentarles que en el canal de YouTube de Biblioteca Viva hay muchas actividades, cuentacuentos, donde estamos tratando de compartir estas lecturas, estos libros. En este momento no tenemos todos los libros disponibles, pero sí estamos haciendo todo lo posible por hacer llegar este material a la comunidad. Oye, Maca, para quienes están preguntando como material para súper chiquititos de repente, pero igual, no queremos insistir en que no pensemos los libros desde las edades, sino que desde los temas y cómo podemos trabajarlos. Pero sí o sí también revisar el Kamichibai de la otra orilla, de Marta Carrasco, para pensar en la otra edad también. Es un muy bonito libro, se puede trabajar, yo creo, a toda edad. Bueno, y yo creo que sí o sí, pues si alguien preguntó por preescolar, por ahí también trabajar los temas del abuso es clave para que ellos y ellas puedan identificar si algo está pasando que no corresponde. Y en ese sentido, el libro del que habló la Maca, Estela Grita Fuerte, es súper útil. Sí, el libro azul, de hecho lo trabajamos en Biblioteca Viva. Se hizo una actividad en donde se les hizo a los niños, la mayoría eran niños muy pequeños los que participaron por lo menos en mi biblioteca, donde se les invitó, después de la lectura del libro, de la mediación, a que ellos pensaran en un animal de confianza y qué podían hacer cuando ellos perdían la confianza, de qué manera lo podían trabajar. Entonces, también la invitación es a realizar actividades que impliquen la participación de los niños en estos procesos. Eso. Muchas gracias por estos comentarios finales. Ya para ir cerrando, por ahí alguien me pregunta si está permitido compartir este material de YouTube o habría problemas con derechos de autor. El material lo colgamos a estas plataformas precisamente para que lo puedan utilizar. Así que están muy invitados a hacerlo. Y bueno, nosotros vamos a cerrar la sesión de hoy. Mañana tenemos una nueva transmisión, como pueden ver ahí, con la presentación narrativa gráfica, arte visual para la sala de clases. El día lunes vimos una presentación dedicada al nivel preescolar. Ayer y hoy pensamos un poco más en el primer ciclo de enseñanza básica. Ya desde mañana vamos a tratar de llegar hacia la enseñanza media, así que agradecemos que formen parte de este seminario. También queremos dar los agradecimientos a Molplaza, a Fundación La Fuente y al proyecto Biblioteca Viva por hacer posible esta iniciativa y dejarlos muy invitados a consultar nuestras redes sociales, el canal de YouTube de Biblioteca Viva y nuestro sitio web, donde vamos a estar compartiendo el material complementario a todas estas charlas. Eso. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Chao.